En este podcast, por si alguien no lo sabe aún, no se habla solo del camino, sino que también se habla casi específicamente de mi propio camino. En este podcast inevitablemente se va describiendo mi propio viaje espiritual, así que hay semanas en las que pienso en hablar de otras cuestiones que podrían ser interesantes, pero como en mi propio camino estoy atrapada dentro de un tema y voy elaborándolo para saber cómo desenredarme de él, tengo que ser honesta y hablar de esto aquí. Y lo que me está pasando en esta última semana es que hace poco una persona de mi iglesia me pasó una publicación muy extraña de uno de estos influencers evangélicos que están de moda o que quieren estar de moda, no sé, siguiendo los dictados del dios algoritmo, en donde se insistía en que los que somos cristianos nos tenemos que esforzar por amar la Biblia, aunque nos costase. No hablaba nada de amar a Dios, no hablaba nada de amar al prójimo, no. Hablaba de que lo que distingue a un cristiano de verdad, y pongo ese de verdad entre comillas, es que ama la Biblia. Es decir, lo que este hombre con montones de seguidores en las redes sociales, que se supone que es una supuesta autoridad, quiere decir, es que para que él te acepte y te valide como cristiano verdadero y te considere su hermano en la fe, tienes que poner la Biblia por encima de todas las demás cosas, incluido Dios, incluido Jesús, incluido el propio mensaje de la Biblia. Oh, claro, perdón. Por supuesto que él no ha dicho nada de eso, no. Lo más seguro, además, es que probablemente, si le preguntas de manera directa y él tiene que dar una respuesta pensada, te dirá que Dios debe ser el primero, obviamente. Sin embargo, suele ocurrir entre este tipo de personas que, sin querer, cuando no están pensando sus respuestas, se les ve enseguida qué es lo que creen en realidad, porque estas cosas son difíciles de disimular constantemente. Además, no suelen ser conscientes nunca de sus disonancias cognitivas, es decir, del gran abismo que hay entre lo que creen y lo que dicen creer. Cuando me refiero a este tipo de personas, me refiero a los bibliólatras. Y con bibliólatras me refiero a esa clase de personas que ponen la Biblia como libro por encima de todas las demás cuestiones relativas a la espiritualidad de una persona, una iglesia o a la norma de fe de una comunidad. Si te has criado como yo en un entorno evangélico, puede que ahora mismo te estén rechinando todos los engranajes porque no entiendes de qué estoy hablando. Porque seguramente para ti es absolutamente normal este mensaje de amar la Biblia. Seguramente lo has escuchado decenas de veces y te lo han repetido y repetido sin cesar. Es posible que te hayas criado con el lee la Biblia y ora cada día taladrado en lo más profundo de tu subconsciente. Y con esa preinstalación de creencias, desde una imposición externa y no desde la libertad propia, es posible que no entiendas el tremendo problema espiritual que significa que alguien crea que necesita crear herramientas para que ames la Biblia, entre comillas, como una cualidad imprescindible para ser la clase de cristiano que sería aprobado por los demás. Quizá te sientas incómodo con ello porque intuyes que no está bien, pero no sabes cómo dejar de creerlo y ni tan siquiera sabes si dejar de creerlo es una buena idea. Voy a intentar explicarlo. Sin duda hay que leer y entender la Biblia para poder entender el Evangelio de Jesús, porque es ahí donde se nos cuenta. Hay personas, como yo, que amamos la Biblia como consecuencia de habernos pasado horas allí dentro, encontrándonos con sus misterios, sus pequeños nudos de significados ocultos, desenredándolos, algo que cuando aprendes a hacerlo se convierte en todo un vicio, lo reconozco. La Biblia tiene 70 caras, como decían los rabís, y en cada una de esas caras hay cosas fascinantes. Creo sinceramente que son una colección de textos inspirados por Dios y sin duda creo que también Dios inspiró a aquellos que decidieron compilarlos como un solo libro para que explicara de principio a fin lo mejor posible que se había escrito sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solo he pasado muchas horas de mi vida leyendo la Biblia, sino que también hice de su análisis y su lectura mi profesión. Así que sí, yo amo la Biblia y si alguien viene y quiere saber por qué razones la amo, estaré encantada de compartirlas. El problema, según veo yo, aunque no es un problema, pero ya me entendéis, es que mi amor por la Biblia ha sido una elección personal. Es, por así decirlo, una de mis tantas excentricidades. Sin embargo, hay una gran diferencia entre esto y cuando se impone, convirtiéndose en un culto extraño. Y hablo sabiendo de lo que hablo. Los musulmanes están obligados a amar el Corán porque en su fe se considera que es la palabra encarnada de Dios. Sí, el libro es la encarnación de la palabra de Alá. Pero los cristianos, si queremos ser verdaderos cristianos, lo que se nos dice es que tenemos que amar a Dios con corazón, ser y mente al completo y al prójimo como a uno mismo. Y la autoridad para cumplir ese mandamiento es que lo ha dicho el Jesús al que amamos, que es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el papel de la Biblia en todo esto? Es desde ella que podemos conocer estas cosas, saber que este amor es bueno y es el mismo que compartimos con nuestros hermanos en la fe desde hace 2 milenios, lo cual ya solo de por sí es bastante impresionante.
Pero en ningún lugar se nos dice que estamos obligados a amar el libro, ni para recibir la salvación, ni para tener una buena vida espiritual. En realidad, spoiler, no estamos obligados siquiera a amar a Dios. En la Biblia no se dice en ningún momento que Dios nos obligue a nada, y mucho menos al amor. Es un ofrecimiento, literalmente eso significa la gracia, que se nos ofrece gratis. Las buenas noticias de Jesús son un regalo que puedes aceptar, y esa es la maravilla del Evangelio y lo que hace que desde el núcleo de su existencia este Evangelio sea diferente a cualquier forma acostumbrada de religión. Es simple, es libre y es gratis. El problema es que a veces los ídolos más difíciles de identificar son los que parece que están más cerca del propio Dios. Hay quien idolatra a la Iglesia y hay quien idolatra a la Biblia, y como son dos cosas íntimamente relacionadas con la fe cristiana, no se percibe su idolatría igual de rara y fuera de lugar como si alguien comenzara a adorar, yo qué sé, un árbol del parque o una estatua de la avenida. Sin embargo, sigue siendo idolatría, y lo es porque nunca renunciarían a ello, bajo ninguna circunstancia, jamás. No es fácil de ver, lo sé, y puede que muchos estén sufriendo porque al escucharme hablar de esto, quizá por primera vez se dan cuenta de que durante toda su vida les han enseñado a amar la Biblia antes que amar a Dios. Su vida cristiana, en realidad, ha sido una vida bibliólatra. Y entonces la desviación comienza a hacer efecto, porque es mucho más fácil, hablando en términos humanos, amar un conjunto de textos que podemos tocar, oler y comprar, que amar al Dios que está en todas partes y se mueve entre todas las cosas y es invisible. Están tan cerca uno de otro que casi parecen intercambiables, pero no lo son. Y sin embargo, justo ahí, justo en ese instante, a muchos les han dicho siempre que amar la Biblia es amar a Dios, porque la Biblia es palabra de Dios, y que no escuchen decir a nadie nunca jamás que la Biblia no es palabra de Dios, porque entran en pánico y ese pánico se convierte en agresividad, y esa agresividad la convierten en violencia y en conflicto. Y jamás pensarán que ese pánico y esa violencia está enfrentada a la propia enseñanza de la Biblia. Quienes tienen un conflicto para entender Juan 1, que Jesús es el Logos, la palabra y el verbo de Dios hecho carne, única y exclusivamente Él, son los bibliólatras y sus herederos. Y se los conoce porque cuando leen Juan 1, cuando alguien saca el tema de Juan 1, siempre tienen un pero que decir, siempre tienen un pero. Enseñar a una congregación que obedientemente acude a un culto todos los domingos, que deben amar la Biblia por encima de todas las cosas, porque es la palabra de Dios, dicen, es montarse una bonita religión, incluso quizá una religión bastante funcional y útil, pero que carecerá de la alegría, la vida, la paz y la libertad del verdadero Evangelio. Y de esos barros estos lodos. Estas personas viven en diferentes grados de radicalización y turbulencia emocional, pero los viven sin duda. Su vida espiritual es una lucha continua y de hecho hacen de esa lucha una especie de salvaguarda, de cosa de la que estar orgulloso, sin darse cuenta de que es un conflicto muy extraño. Porque de la Biblia por sí sola, ni siquiera aunque uno crea ferviente y obedientemente que es la verdadera palabra de Dios, no reciben lo suficiente para encontrar ninguna clase de equilibrio espiritual. Su vida espiritual se convierte en una lucha por esforzarse, agotarse y sacrificarse al máximo para aprender a amar esa Biblia, porque el amor a la Biblia inconscientemente se convierte en su salvación. Si no lees, si no amas, si no meditas, si no memorizas la Biblia, no serás suficientemente cristiano para los ojos del grupo. Sé que esto que estoy diciendo es duro, porque yo misma tengo muchos de estos versículos memorizados, pero tengo la sensación de que no es lo mismo. No es lo mismo porque nadie me ha instado, ni me ha obligado, ni me ha coaccionado a memorizarlos. Lo he hecho porque los necesitaba, porque recibía consuelo a través de ellos. Lo he hecho en privado, en el silencio con Dios y sin tener que rendir cuentas a nadie de cuánta Biblia leía, ni cómo la leía, ni por qué la leía, ni qué he aprendido. Decidí ser libre para leerla y también decidí ser libre para no leerla. Decidí, por ejemplo, que los planes de leer la Biblia en un año a mí me agobiaban muchísimo, así que los rechacé. Me salí de los corsés, de las recomendaciones y empecé a hacerlo a mi manera. Sé que no todo el mundo está capacitado para hacer esto de la misma manera que yo, pero sé que todo el mundo es capaz de hacer de una o de otra manera esto mismo, tomar la lectura de la Biblia con libertad. Por ejemplo, yo una vez estuve un año entero leyendo solamente el Evangelio de Marcos. Dejé de sentirme culpable por no leer la Biblia todos los días y comencé a aprender a orar trozos de la Biblia cuando sentía que esas palabras de otros, muchos siglos atrás, servían mejor que las mías para expresar ciertas cosas. Y cuento esto porque sé, lo sé,
que esta no ha sido la experiencia de la mayoría de los que están escuchando este podcast y provenga de un ambiente evangélico. Los bibliólatras y sus herederos han impuesto una dieta estricta de Biblia y solo Biblia desde los púlpitos. Y quizá lo peor de todo es que lo hayan hecho sin mala intención. Quizá tan solo porque son los herederos del sistema y tienen que hacer que la institución siga funcionando por encima de todas las cosas. Y no pueden escapar de ahí, no sin poner su vida patas arriba. Han visto a otros dudar y saben que trae consecuencias, aunque esas dudas en el fondo es muy posible que sean la voz del Espíritu Santo diciéndoles: ¿se puede saber qué estás haciendo? Lo más impactante de la bibliolatría es la eficacia que tiene. Sí, sin duda, es tremendamente eficaz. Una buena instrucción desde pequeños hace que te resulte imposible distinguir una espiritualidad sana de una falsificada y que te conformes con las pequeñas migajas de tu devoción hacia Dios sin recibir nada de Él. Pero hay una cosa muy importante en esta cuestión de la bibliolatría. Vuelvo a la publicación de la que hablaba al principio. Esa que decía que nos tenemos que esforzar para amar la Biblia, dedicarle tiempo y ganas y devoción. ¿Por qué será? Estas cosas siempre me recuerdan a por qué existen anuncios de Coca-Cola. Una vez vi a alguien explicando que solamente anuncian cosas que no son necesarias porque necesitan repetírnoslo hasta hacernos sentir que es importante o imprescindible. Pensadlo por un momento. No necesitamos beber Coca-Cola para subsistir, pero si vemos un anuncio de Coca-Cola es muy posible que de repente sintamos que nos apetece tomar una. Siempre me da la sensación de que con lo de obligarnos a amar la Biblia pasa algo muy parecido. Cuando uno tiene una buena vida espiritual, cuando está bien con Dios, cuando ama a Jesús, cuando se deja llevar por el Espíritu y vive en este precioso, maravilloso y vibrante reino de los cielos, no tienes necesidad de estar recordándolo constantemente ni de esforzarte para sentirlo. Prácticamente sale solo, porque es Dios el que lo proporciona, es Dios el que vive su vida a través de nosotros. No es tanto nuestro esfuerzo como permitir que Dios viva a través de nosotros. Pero la Biblia es un ente inerte, una abstracción puesta por escrito, recopilada. Su mensaje es muy valioso y eso nadie lo pone en duda, pero no está viva como el Dios vivo. Y por eso tenemos que esforzarnos tantísimo por amarla, porque es difícil crear vínculos con una cosa. Recordad que lo que Jesús nos promete y nos ofrece, precisamente esta parte está escrita en la propia Biblia, es tener un vínculo con Él. Y Él es una persona. Dice: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. En Él, no en la Biblia. Sé que quienes se han criado en este entorno no ven la diferencia, porque les han adoctrinado para deshacer los límites entre estas dos cosas. Pero si hay algo en todo lo que he dicho hoy que os pica, os incomoda, hacedme caso. Buscad la diferencia, observarla, meditad en ella y la acabaréis viendo. Y entonces será irremediable. Dejar de esforzaros por amar la Biblia y empezad a buscar el modo de amar a Jesús. Pero solo si queréis, no es obligatorio. No va a pasar nada si no lo hacéis, porque Dios no quiere esclavos, sino hijos. Eso también lo dice la Biblia. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino. Este podcast se ha podido producir gracias a los mecenas del Patreon. Si quieres unirte a la comunidad y así ayudar a que este podcast siga adelante, puedes hacerlo en patreon.com/noalarcón. Hasta luego.